Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta noche, Padre. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad preciosa que tú me has dado, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor mío. Yo lo tomo, Señor, como una honra especial en mi vida, Padre Santo. Y te agradezco, Señor. Yo te pido, Señor, que toda sabiduría humana, Señor, salga de mi vida, Señor. Y que seas tú hablando, Señor, a través de mis labios, Padre Santo. Que tu poder se manifieste en este lugar, Señor mío. Que tu palabra, Señor, caiga a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre Santo. Entrego mi vida en tus manos, Señor. Una vez más, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias le damos al Señor. Amén. Porque bueno es con nosotros. Amén. Amén. Bueno es el Señor. Hermanos míos, esta noche el Señor nos va a hablar de algo muy hermoso. Algo muy hermoso que Él quiere entregarnos hoy, ¿verdad? Con cada una de las veces que Él habla en nuestra vida. Esta noche, ¿verdad? El Señor va a hablar de, como dice el lema de nuestro aniversario, dando los mejores frutos. Y yo he titulado esta prédica, hermanos míos, una vida consagrada a Dios. Durante el antiguo tiempo, hermanos míos, podemos ver, ¿verdad? Podemos ver diferentes episodios, ¿verdad? Donde existía el caos, la iniquidad, la maldad, la inmoralidad, la idolatría, la corrupción, tantas cosas y aberraciones, ¿verdad?, que ocurrieron en los antiguos tiempos y que hoy también estamos viviendo. Tristemente hoy seguimos viviendo la misma corrupción, la misma idolatría, las mismas cosas perversas que ocurrían en aquellos años, hoy también están ocurriendo aquí, en este mundo actual. Que el Señor nos ayude. Amén. Pero así como en esos tiempos, ¿verdad?, en medio de toda esa maldad, el Señor no importó la maldad. Para el Señor no importa, ¿verdad?, lo fuerte de las corrientes del mundo. No le importa al Señor para querer levantar a hombres de Dios. Amén. El Señor levantó en aquellos tiempos de maldad, de impiedad, de corrupción, de grandes aberraciones, levantó a grandes hombres de Dios. Algunos de ellos con esos corazones justos y piadosos, el Señor los levantó con un propósito. Podemos ver como hombres normales y corrientes y en hombres y mujeres pecadores. Hombres y mujeres pecadores, ¿verdad?, al igual que usted y yo. No solamente el Señor tomó, ¿verdad?, eso precioso de aquellos hombres, esos corazones nobles, esos hombres justos, ¿verdad?, esos hombres piadosos, no. El Señor también tomó a hombres impiadosos, a hombres que eran asesinos, a hombres que eran ladrones, ¿verdad?, que a hombres que eran abusadores, mujeres que realmente eran normales y corrientes igual que nosotros, ¿verdad?, como Ruth, como Marta, que vivía afanada, ¿verdad?, pero el Señor no le importó ninguno de esos obstáculos. Para Dios no hay obstáculos. Eso es importante saber. Que para Dios no hay obstáculos. Para Dios no podemos decir que el Señor va a tocar solamente a las personas nobles, que el Señor va a tocar solamente a aquellos que son buenos. No. El Señor va a tomar hasta lo más vil de este mundo para ponerlo en alto. El Señor realmente, para Él no hay impedimento. Su misericordia es tan grande, su poder es tan grande, ¿verdad?, que ha podido transformar las vidas de gran manera. Transformó en aquellos tiempos la vida de Pedro, la vida de muchos de sus discípulos. Él, cuando los tomó y les dijo que quería que le siguieran, Él los cambió y los transformó. Amén. Así como tal cual, a cada uno de nosotros, un día cuando el Señor nos tomó, éramos pecadores, teníamos muchas faltas ante el Señor, ¿verdad?, y no éramos dignos de su amor, pero el Señor nos tomó y nos rescató a nosotros. Aleluya. Y nos dio una vida nueva. Y si hoy usted en esta noche no ha tenido esa experiencia maravillosa con el Señor, que si aún usted se siente indigno, indigna del Señor, déjeme decirle que esta es una noche que Dios le prepara para que usted abra su corazón ante Él y que usted
ciertamente nosotros podríamos decir también, hermanos míos, ¿verdad? Que hasta el hombre más justo que el Señor rescató, hasta ese hombre más piadoso y hasta el más vil y mentiroso y pecador, todos teníamos virtudes y defectos. A la fecha, estando en el Señor, seguimos teniendo virtudes y aún tenemos defectos. Amén. Amén. Tenemos debilidades. Amén. Amén. Porque somos seres imperfectos. Pero ¿sabe qué, hermano mío? A pesar de que somos imperfectos, aquellos hombres también eran imperfectos. Desde el más justo al más pecador, igualmente tenían sus debilidades. Igual que hoy, usted y yo tenemos esas debilidades. Pero para ellos no fue un impedimento esas debilidades para poder servir al Señor. Ellos se esmeraron por servir al Señor. Ellos se esforzaron por continuar los pasos del Maestro. Ellos quisieron dar un paso diferente en sus vidas. Para ellos no había obstáculo de decir, ¿verdad?, que ellos querían seguir junto al Maestro, que ellos querían otra vida, que querían ser transformados. Para ellos no había obstáculo, ninguna debilidad posible les hacía a ellos retroceder ni menguar de querer servir al Señor. Pero hoy en día nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras faltas, nosotros menguamos. Nosotros retrocedemos. Esas debilidades a nosotros nos hacen nuevamente caer y no nos hacen realmente poder estar a la altura de ese varón perfecto. Abra su Biblia, por favor, hermano mío, en el libro de Juan 15, versículo 13, por favor. Palabra del Señor, amén. San Juan 15, versículo 3. 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Tome su asiento, por favor. Gracias por la reverencia. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. Aquí el Señor nos habla, ¿verdad?, de que toda esa maldad, todo ese pecado que estaba en nuestra vida, nosotros ya oímos la palabra del Señor. Y dice el Señor que nos ha limpiado. Dice el Señor, ¿verdad?, que dice, ya estáis limpios por la palabra. Amén. Limpios por la palabra. Realmente, hermanos míos, cuando el Señor nos tomó, nos transformó, nos limpió. Nos limpió, nos redimió, nos dio una vida nueva. Pero ¿sabe qué, hermanos míos? Que es como que a veces no valoramos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. A veces es bueno hacer un recordatorio de dónde me rescató el Señor, qué es lo que cambió, qué es lo que transformó en mi vida, qué es lo que había en mi vida. Había pecado, había maldad, había iniquidad. ¿Cuántas cosas más había en mi vida? Unos más, otros menos. Pero ciertamente el Señor nos limpió. Amén. Nos limpió, pero no para cualquier cosa. Él nos limpió, y a veces no le damos el valor real a esa limpieza que ha dado Dios a nuestra vida. El Señor nos limpió con un propósito, no para que siguiéramos igual. El Señor nos limpió con un propósito importante, de que le pudiéramos servir como es digno, como Él se lo merece. Amén. Y yo, esta noche, hermanos míos, a través de esta palabra, quiero invitarlos a que ninguna de esas debilidades, de esas cosas que quizás todavía están en su vida, sean un impedimento para que usted pueda servir al Señor. Que nada ni nadie lo aleje de la presencia del Señor. El enemigo va constantemente a usar esas debilidades en nuestra vida
fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, porque no es con mi fuerza, sino con la fuerza del Señor. Esas debilidades no las voy a vencer yo solo, las voy a vencer de la mano del Señor. Busque su Biblia, por favor, hermano, 2 de Corintios 7:1. Amén. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas hermosas de parte del Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Yo no sé si a usted le conmueve esta palabra, pero realmente cuando leo este versículo realmente me impacta. Impacta mi vida saber, ¿verdad? Tales promesas. Limpiémonos de toda obra de carne. Limpiémonos para poder realmente llevar esa vida consagrada al Señor. Santidad. Una palabra quizás muy dicha, una palabra muy escuchada por nosotros, pero una palabra poco practicada. Déjeme decir, hermanos míos, que es imposible dar los mejores frutos si realmente nosotros no llevamos una vida en santidad. Así es. Es un requisito muy importante para nuestra vida. La santidad es lo que me acerca al Señor. La santidad es lo que me hace a mí tener una comunión, una intimidad con mi Señor y poder tener obediencia y temor a lo que el Señor quiere de mí. Pero cuando no hay temor, cuando no hay obediencia, cuando no hay intimidad con el Señor, yo no puedo dar buenos frutos. Es imposible. Es imposible que demos esos verdaderos frutos. Amén. Solamente podemos lograr esa verdadera relación con Dios buscándole en intimidad, buscando una comunión, teniendo obediencia a Dios, estar sujetos a Él, porque cuando nosotros estamos sujetos a Él es como vamos a poder resistir las tentaciones, las pruebas, las luchas, todas esas cosas las vamos a poder resistir de la mano del Señor. Solo lo podremos. Es imposible, hermano. Es imposible que nosotros podamos avanzar en esta vida si no es de la mano del Señor. Amén. Una verdadera consagración nos conduce a tener y a llevar mejores frutos. Amén. Busque Romanos 6:22, por favor, hermanos míos. Romanos 6:22. Una de ellas es la religiosidad y otra es la liviandad. Y a veces no le tomamos la importancia a estas situaciones, pero déjeme decirle, hermanos míos, que estas dos situaciones son muy riesgosas para nuestra vida y para lograr esa salvación que tanto anhelamos. Son dos situaciones peligrosas porque la religiosidad, ¿verdad?, es peligrosa. Es un extremo y la liviandad es el otro extremo, pero son dos extremos que solamente se viven cuando no estamos de la mano del Señor, cuando no estamos siendo dirigidos por Dios, cuando hemos llegado a sernos llevados bajo nuestras propias ideas, cuando hemos querido vivir bajo lo que nosotros pensamos. ¿Saben que vivir la religiosidad, hermanos míos, es vivir como en una burbuja? Es algo irreal. La religiosidad realmente es, muchas veces se vive algo como una religión como para ser visto. Lo vivimos, ¿verdad? Vamos a la iglesia, hacemos todas las cosas como que fuésemos unos reales cristianos, pero no somos verdaderos cristianos. Porque el Señor está lejos de nuestro corazón. Porque estamos haciendo las cosas para ser vistos. Estamos haciendo las cosas por hacerlas, pero no por sentirlas. Y hacer por hacer no vale, hermano mío. Las cosas para el Señor se hacen porque las siento en mi corazón.
¿verdad? Es cuando nosotros nos guiamos, ¿verdad? Y no tenemos descanso. ¿Por qué no tenemos descanso? Cuando nosotros vivimos la religiosidad no tenemos descanso en el Señor. Porque es un constante esmerarnos por nosotros mismos. ¿Sabes que muchas veces decimos que la religiosidad se confunde? Y la gente confunde la santidad con la religiosidad, que son cosas muy diferentes. La santidad, ¿verdad?, es vivir conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero ¿sabe que ahora el mundo está llamando a eso religioso? Dicen que eso es religiosidad. Vivir en santidad es religiosidad. Y déjeme decirle que vivir en santidad no es religiosidad. Vivir en santidad es vivir realmente con respeto a Dios. Amén. Con reverencia a nuestro Padre Celestial. Hay muchas cosas, por ejemplo, que podríamos decir. Una de las cosas más visibles, cuando a veces usted se pone corbata, o porque usted se ponga una falda, o porque usted vaya de tal manera a la iglesia, muchas veces le llaman religioso. Ay, usted es religioso, porque usted se pone una corbata. ¿Sabe qué, hermano mío? Aunque nosotros no vemos al Señor, sabemos que está aquí. Amén. Amén. Usted no ve al Señor, pero está aquí. Amén. Lo sentimos, ¿verdad? Podemos sentirlo al Señor cerca aquí de nosotros, que estamos nosotros. Y si yo sé que el Señor está aquí, yo tengo reverencia a mi Padre Celestial. Amén. Yo aquí no vengo a cualquier sitio. Yo vengo a una cita con mi Señor. Yo no vengo a cualquier cosa. Yo no voy a la playa. Yo vengo aquí a una cita con mi Señor. Y si yo vengo a una cita con mi Señor, pues a mí me place ir lo mejor posible. Amén. A mí me place ir porque Él se merece lo mejor de mí, en todo sentido de la palabra. Si yo para buscar un trabajo, si yo para ir a un lugar importante, para ir a hablar con el alcalde, yo no creo que muchas veces lo ven con la chola. Muchas veces hasta para ir a hablar con el alcalde, con una persona importante, pues usted va bien arregladito, ¿o no? O bien vestido, ¿o me equivoco? Yo me imagino que vamos todos muy presentados. A ustedes lo citan a un trabajo que es un trabajo importante. ¿Cómo va ese trabajo importante? ¿Va a ir de chola? ¿Va a ir con la camisa desabotonada? No. Usted va a ir muy presentado, ¿verdad? Porque usted quiere causar una buena impresión a ese jefe, a esa persona. Pues queremos realmente mostrarnos ante el Señor de esa manera. ¿Cómo nos presentamos ante nuestro Señor? Pues el alcalde no es más importante que mi Señor. Pues ese jefe que tenga 1000 cargos no es más grande que mi Señor. Por eso que mi Padre Celestial se merece que yo esté lo mejor posible para Él, tanto exteriormente como interiormente. El problema es que cuando usted solamente se preocupa de lo exterior y no de lo interior, ahí ya es otro problema ese. Pero el punto está en que nosotros tenemos que servir al Señor completo. Amén. Amén. Religiosidad también se llama ahora, que me llama mucho la atención, cuando una persona decía que él predicaba, pero no predicaba con la Biblia. No, es que si usted predica con la Biblia, entonces somos religiosos. Perdónenme, hermano mío, pero eso es una aberración muy grande decir que porque yo estoy con mi Biblia en la mano, soy una persona religiosa. Yo tomo la Biblia en mi mano, porque este es mi manual de vida. Y porque esta es palabra de Dios. Y no es el hombre el que habla, sino que es el Señor a través nuestro. ¿Y qué es lo que voy a buscar yo para ir a hablar con alguien? Cuando yo voy a hablar con una persona, cuando esa persona necesita una palabra de aliento en su hogar, ¿con qué voy a ir yo? ¿Con el diario El País? ¿Voy a ir debajo de mi brazo? ¿Con qué voy a ir a hablarle yo? Yo le voy a hablar palabra del Señor. Por eso que tengo que andar con esto, con mi manual de vida, que es este. Amén. Eso no es religiosidad, hermano mío. Esto es querer estar bajo la voluntad de Dios y querer hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Y que es anunciar su palabra. Amén. Gracias le damos al Señor. Amén. Amén. Y gracias le damos al Señor por su palabra. Amén. Entonces estamos confundiendo estos conceptos malamente. Luego nos vamos al otro extremo, hermanos míos, que es la liviandad. Y la liviandad es donde ya está todo igual. Todo está permitido, servimos al Señor de esta manera,
personas entretenidas. Oiga, esto aquí no es un club social. Esto no es un club social. Esta es la casa del Señor. Y aquí se viene a predicar la palabra del Señor. Se viene a predicar. Entonces ya estamos pasando a extremos graves. Muy graves, hermanos míos. Y con estas cosas, lo único que estoy haciendo, que es imposible que yo pueda dar esos buenos frutos. Por eso que hablábamos de una verdadera consagración, y una verdadera consagración unida de mi santidad, en que yo busque al Señor con esa verdad, con esa integridad. Amén. Son hermanos, cuando llegamos a la liviandad, muchas veces son hermanos que viven de la misericordia del Señor. No, el Señor es misericordioso. No, el Señor nos perdona. El Señor es bueno. Sí, el Señor es bueno. El Señor es muy bueno. Tiene mucha bondad, pero también el Señor es fuego consumidor. Cuando aquellos que saben su palabra, el Señor es bueno, bondadoso, da oportunidades, el Señor busca hasta al más, que tenga más iniquidad en su vida, que tenga más pecado, el Señor le ama. Claro que es bueno. El Señor nos ama, a toda esta humanidad la ama. Pero ¿sabe qué, hermanos míos? Cuando ya usted conoce del Señor, cuando nosotros ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque el Señor nos lo ha dicho, ya hay una responsabilidad en nuestra vida. Y ahora no es tan simple la cosa. Tenemos una responsabilidad. Y que la estamos tirando por el desvío, que es otra cosa. Pero tenemos una responsabilidad. El Señor es bueno, tiene misericordia de nuestra vida, porque el Señor sabe cuánto nos estamos esforzando por llevar a cabo su palabra. El Señor sabe cuánto nos estamos esforzando en esa debilidad que tenemos. El Señor lo sabe porque nos conoce. Conoce nuestro corazón. Pero también sabe el Señor cuando tú pasas de todo. El Señor sabe que cuando tú estás abusando de la misericordia de Dios, porque el Señor nos conoce. Y esto ocurre con muchos, ¿verdad?, cristianos que viven una vida en liviandad. Esa vida en liviandad donde realmente, ¿verdad?, todo apelamos a la misericordia del Señor. El Señor eso es lo que quiere. Pero déjenme decirle, hermanos míos, que para el Señor no hay términos medios. El Señor no le gustan las cosas mediocres. Al Señor hay que darle lo mejor. Porque Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no es cualquier persona. Él se merece lo mejor de nuestro ser. Estas personas que están en esta vida no quieren dejar su estilo de vida. No están dispuestos, ¿verdad?, a abandonar su forma de vida. Pues si antes bebían, pues ahora igual. No, yo no bebo, pero bebo a la hora de la comida. No, si al Señor no le importa eso, darle una copita de vino para el almuerzo. Evidentemente, eso no lo va a condenar. Pero ¿por qué no queremos dejar y abandonar esos deseos carnales? ¿Por qué no queremos dejar realmente, ¿verdad?, esa vida que no es acorde a la vida de un hijo de Dios? ¿Por qué queremos vivir a medias si el Señor nos pide santidad? Aquí no hay otra cosa, hermanos míos. Y sé que es difícil vivir en santidad, porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y a cuenta con el Señor. Nadie ha dicho que esto es fácil, es difícil. Pero ¿sabe qué, hermanos míos? Si aquellos hombres de Dios, con todas las luchas y con todas sus pruebas y con todas sus debilidades, pudieron servir al Señor de gran manera, ¿por qué hoy en día usted y yo no lo podemos hacer? Es porque podemos. Es porque podemos. El miércoles hablamos del discipulado, ¿por qué esos hombres tenían poder y fuego? ¿Sabe por qué, hermanos míos? Porque ellos estaban de la mano del Señor. Porque ellos dependían del Señor. Porque ellos confiaban su vida en el Señor. Pero hoy en día nosotros estamos confiando más en el hombre, lo que puedo hacer yo, que en lo que pueda hacer mi Señor. Ese es el problema. No estamos dispuestos, ¿verdad?, a dejar realmente ese estilo de vida. O sea, que es lo mismo. Estamos sirviendo a Dios en una iglesia, pero en el fondo estamos trayendo todo
pero esta es casa del Señor. Y aquí es donde se predica la palabra del Señor. Y Él se merece una reverencia. Él se merece el temor. Él se merece que vivamos en santidad. Gloria a Dios. Amén. Y el Señor en esta mañana, esta noche, hermanos míos, nos hace una reflexión. Y esa reflexión va a leer en el libro de Ageo. Busque el libro de Ageo, por favor. Versículo 1. Amén. Ageo, capítulo 1.